La asistente de Roberto se acercó a él para susurrarle algo al oído, y la reacción del CEO fue un movimiento cortante de la mano, rechazando cualquier consuelo o consejo con desdén absoluto. Su impaciencia era un fuego que consumía el oxígeno de la habitación, elevando la temperatura emocional a niveles insoportables antes incluso de que empezara la acción real. Clara notó cómo él golpeaba rítmicamente la mesa con su bolígrafo de oro, un tic nervioso que resonaba como un tambor de guerra, marcando el ritmo de su ansiedad creciente. Cada golpe era un segundo menos, una oportunidad perdida, un paso más hacia el abismo que él se negaba a mirar directamente, pero que sentía respirándole en la nuca. Ella revisó sus manos una vez más, estirando los dedos y rotando las muñecas para asegurarse de que no hubiera rigidez, sabiendo que en breve esas manos serían la única voz autorizada en la sala. Si fallaba, si traducía mal un término técnico, si dudaba un instante, Roberto no dudaría en destruirla profesionalmente para culpar a alguien más de su fracaso. Su reputación en la agencia de traductores era lo único que le garantizaba trabajo constante, y una queja de un cliente de este calibre sería una sentencia de muerte laboral. El peso de esa responsabilidad se asentó sobre sus hombros, sumándose a la carga de su vida personal, creando una presión que amenazaba con aplastarla si no se mantenía firme como el acero. De repente, una luz roja parpadeó sobre la puerta de entrada, indicando que el ascensor privado había llegado al piso ejecutivo y que el destino estaba a punto de entrar por el umbral. El sonido del ding electrónico fue como el disparo de salida de una carrera para la que nadie estaba realmente preparado, congelando a todos en sus posiciones por una fracción de segundo. Roberto se irguió, componiendo una máscara de éxito y confianza que no llegaba a sus ojos, mientras Clara respiraba hondo, tragándose su miedo y su hambre. Las apuestas estaban hechas, las cartas estaban sobre la mesa, y en ese instante de silencio absoluto, tanto el millonario como la traductora entendieron que ya no había vuelta atrás. Era ganar o morir. Roberto detuvo su caminata nerviosa de un golpe, girando sobre sus talones como si acabara de descubrir una mancha imperdonable en su inmaculada alfombra persa, fijando su mirada depredadora directamente en Clara. La había estado ignorando deliberadamente hasta ese momento, pero ahora, con la presión sanguínea golpeándole las sienes y el miedo al fracaso respirándole en la nuca, necesitaba un pararrayos donde descargar su frustración acumulada. Cruzó la distancia que los separaba con pasos largos y pesados, invadiendo el espacio personal de la traductora con una agresividad física que la obligó a encogerse instintivamente en su asiento. No la miraba como a un ser humano contratado para facilitar un acuerdo, sino como a un obstáculo estético, un error de cálculo en su escenografía perfecta que necesitaba ser corregido de inmediato antes de que se levantara el telón de la función principal. El sonido seco y autoritario de un chasquido de dedos rompió el silencio de la sala, un gesto tan denigrante y arcaico que pareció resonar con un eco de látigo en las paredes de cristal insonorizado. Roberto chasqueó los dedos a escasos centímetros de la cara de Clara, exigiendo su atención con la misma falta de respeto con la que se llama a un perro callejero o a un camarero en un bar ruidoso. El aire desplazado por su mano golpeó la mejilla de ella, una bofetada invisible que hizo arder su piel de vergüenza, obligándola a levantar la vista para encontrarse con los ojos inyectados en ira del ejecutivo. Ese simple movimiento encapsulaba toda su filosofía de vida. Él era el amo que ordenaba, y el resto del mundo debía responder instantáneamente a sus caprichos sonoros sin rechistar. «Mueve esa silla hacia atrás, ahora mismo», ordenó Roberto con voz gélida, señalando la esquina más oscura y alejada de la mesa de conferencias con un dedo acusador que temblaba de rabia contenida.
Estás demasiado cerca, invades mi campo visual. No quiero tenerte encima respirando el mismo aire que mis inversores. Tu trabajo es ser un fantasma, no una protagonista. Su tono destilaba un desprecio visceral, tratando la presencia física de Clara como una contaminación en su santuario de negocios, obligándola a arrastrar su silla con un ruido chirriante que pareció gritar su humillación ante los testigos mudos de la sala. La reubicación forzada no era una cuestión de logística, sino un acto deliberado de dominación espacial para recordarle quién mandaba allí. Roberto se inclinó sobre ella, apoyando ambas manos en los reposabrazos de la silla de Clara, atrapándola efectivamente en una jaula improvisada de brazos y traje caro, forzándola a oler su aliento cargado de café y menta artificial. Y escúchame bien, porque no lo voy a repetir, siseó, bajando la voz a un susurro amenazante que era mucho más aterrador que sus gritos anteriores. Vi la grabación de tu prueba técnica. Mueves demasiado las manos. Esos gestos exagerados, esa mímica dramática, me distraen, me ponen nervioso. Pareces un molino de viento fuera de control y no voy a permitir que un espectáculo de circo arruine mi concentración en los números. La amenaza financiera llegó a continuación, afilada y directa como un estilete, apuntando al único lugar donde sabía que podía hacerle daño real a una trabajadora independiente. Si veo que empiezas a agitar los brazos y a hacer muecas raras que desvíen la atención del señor Alencar, te juro que corto tu factura a la mitad en ese mismo instante. Roberto escupió las palabras, sabiendo que el miedo a la pobreza era la mejor correa para controlar a sus subordinados. Aquí no te pagamos por tu arte ni por tu expresividad, te pagamos por ser un conducto invisible. Si te noto, si te veo más de la cuenta, consideraré que has incumplido el contrato y te irás de aquí sin un solo centavo. ¿Entendido? La comparación deshumanizante fue el golpe final para desmantelar cualquier resto de dignidad profesional que Clara intentara mantener intacta frente a sus colegas invisibles. Eres un accesorio de oficina igual que esa impresora o la máquina de café del pasillo, continuó él, enderezándose y ajustándose los puños de la camisa con desdén. Una herramienta necesaria pero molesta. No tienes opinión, no tienes cerebro, solo tienes manos. Úsalas lo mínimo indispensable y mantén esa boca cerrada a menos que sea para repetir exactamente lo que yo diga. No estás aquí para pensar, estás aquí para funcionar. La redujo a un objeto mecánico, negando su humanidad y su intelecto con una facilidad pasmosa. Clara sintió cómo la sangre se le agolpaba en las sienes, un calor intenso que amenazaba con hacerla estallar en lágrimas o en gritos de indignación, pero la imagen del tanque de oxígeno vacío se interpuso como un muro de contención. Apretó los dientes con tanta fuerza que sintió un dolor agudo en la mandíbula, tragándose el orgullo junto con la bilis amarga que le subía por la garganta. Sus manos, que él acababa de insultar, se cerraron en puños apretados bajo la mesa, clavándose las uñas en las palmas para transformar el dolor emocional en dolor físico, algo más manejable y concreto. Sabía que si abría la boca para defenderse, perdería el dinero que significaba la vida de su padre, así que eligió la sumisión tóxica como estrategia de supervivencia. Los tres asistentes de Roberto observaron la escena con una fascinación mórbida, desviando la mirada rápidamente cuando Clara intentó buscar algún rastro de solidaridad en sus rostros pálidos. Nadie dijo nada, nadie se movió para defenderla. Su silencio colectivo fue una segunda humillación, confirmando que en ese ecosistema de depredadores la empatía era una debilidad que se castigaba con el despido. Se convirtieron en cómplices por omisión, validando el abuso de Roberto con su pasividad cobarde, dejando a Clara completamente sola en una isla de vergüenza, rodeada de tiburones que olían la sangre, pero preferían no mancharse los trajes. Conoce tu lugar
y no te salgas de él ni un milímetro, sentenció Roberto, dándole la espalda como si ya hubiera dejado de existir para él, satisfecho con su pequeña victoria de poder sobre alguien indefenso. Volvió a la cabecera de la mesa, retomando su postura de rey corporativo, convencido de que había aplastado cualquier posible rebelión y asegurado el control total de la sala. Se miró en el reflejo de la ventana, acomodándose el cabello, ajeno al hecho de que acababa de sembrar la semilla de su propia destrucción en el corazón de la única persona que podía salvarlo. Clara respiró hondo, temblorosa, y arrastró su silla unos centímetros más atrás, hacia la sombra que Roberto le había asignado, aceptando momentáneamente su rol de mueble parlante. Justo cuando lograba recomponer su expresión en una máscara neutra de frialdad profesional, ocultando la tormenta que rugía en su interior, la puerta principal se abrió con un zumbido eléctrico suave. El momento de la verdad había llegado. El inversor estaba aquí, y ella tendría que tragar su odio para servir de voz al hombre que acababa de intentar silenciar su alma, en una paradoja cruel que estaba a punto de explotar. La entrada del señor Alencar en la sala de juntas no tuvo la fanfarria ni el estruendo que Roberto había orquestado mentalmente, sino que se produjo con una calma devastadora que desinfló instantáneamente la atmósfera cargada de testosterona que el CEO había intentado imponer. El inversor era un hombre de estatura media, con el cabello completamente blanco y una postura que sugería la solidez inamovible de una montaña antigua. Alguien que había visto caer imperios financieros y sobrevivir a crisis globales sin perder el sueño. No llevaba séquito, ni abogados agresivos, ni asistentes cargados de carpetas. Entró solo, caminando con un paso deliberado y silencioso que contrastaba violentamente con el caos nervioso que emanaba de Roberto y sus subordinados. Sus ojos, oscuros y profundos, barrieron la habitación con la precisión de un escáner láser, deteniéndose brevemente en cada rostro, evaluando el valor de cada persona presente antes de que se pronunciara una sola palabra. Roberto se levantó de su silla como si tuviera un resorte en el asiento, desplegando una sonrisa tan brillante y artificial que parecía dolerle físicamente, extendiendo la mano con un entusiasmo desesperado hacia el recién llegado. Sin embargo, Alencar no respondió al gesto con la inmediatez esperada. Se tomó su tiempo, observando la mano extendida de Roberto como si fuera una curiosidad antropológica, antes de ofrecerle un apretón breve, firme y completamente desprovisto de calidez. Fue el primer golpe a la autoridad de Roberto, una señal sutil pero inconfundible de que el poder en esa sala no se regía por las normas habituales de la etiqueta corporativa occidental, sino por un código diferente que el CEO no dominaba. La mano de Roberto quedó flotando en el aire un segundo más de lo necesario, un momento de torpeza que hizo que el rubor subiera por su cuello. Clara se puso de pie en su rincón asignado, alisando su ropa negra y adoptando la posición neutral de intérprete, convirtiéndose en un pilar de calma en medio de la tormenta social que se avecinaba. Alencar, al notar su presencia, giró la cabeza levemente y le hizo un asentimiento respetuoso, un reconocimiento de su función vital que contrastaba dolorosamente con el desprecio que Roberto le había mostrado minutos antes. Ese pequeño gesto de humanidad por parte del inversor fue como un bálsamo para la dignidad herida de Clara, pero también encendió una chispa de paranoia en los ojos de Roberto, quien odiaba que la atención se desviara de su persona, aunque fuera por un instante. La dinámica triangular quedó establecida: el dinero, la necesidad y el puente comunicativo entre ambos. Todos tomaron asiento alrededor de la inmensa mesa de caoba, y el sonido del cuero crujiendo bajo el peso de los cuerpos pareció amplificarse en el silencio tenso que siguió, llenando el espacio con una incomodidad palpable. Roberto abrió su carpeta con movimientos exagerados,
tratando de recuperar el control de la narrativa mediante el ruido de los papeles y el brillo de los gráficos impresos a todo color. Sus asistentes, pálidos y rígidos como estatuas de cera, mantenían la vista fija en sus propias notas, temerosos de hacer cualquier movimiento que pudiera atraer la ira de su jefe o la curiosidad del inversor. El aire acondicionado zumbaba con una monotonía indiferente, enfriando el sudor que comenzaba a perlarse en la frente de Roberto a pesar de sus intentos por parecer relajado. Bienvenido, señor Alencar. Es un honor absoluto tenerle aquí para finalizar esta alianza estratégica que, estoy seguro, beneficiará a ambas partes. Comenzó Roberto, proyectando su voz con el volumen de quien habla, ante un auditorio lleno, olvidando momentáneamente la naturaleza de su interlocutor. Hizo una pausa dramática, esperando una reacción que no llegó, y luego giró la cabeza bruscamente hacia Clara, lanzándole una mirada que era una orden explícita para que empezara a trabajar. La impaciencia en sus ojos era un recordatorio constante de la amenaza que pendía sobre el pago de ella. Traduce rápido, traduce bien o no cobras. Clara levantó las manos, sintiendo el peso de la responsabilidad en cada tendón, y comenzó a traducir las palabras vacías de bienvenida a la lengua de señas brasileña, libras, con una fluidez elegante. Sus dedos danzaban en el aire, transformando la retórica corporativa y pomposa de Roberto en conceptos visuales claros y directos, despojando al mensaje de su tono adulador. Alencar observaba sus manos con una atención absoluta, ignorando por completo el rostro de Roberto, lo que aumentaba la frustración del CEO al sentirse excluido de su propia reunión. Para Roberto, ver cómo el inversor se comunicaba con la ayuda en lugar de con él era una afrenta personal que apenas lograba disimular bajo su máscara de profesionalismo. Dígale que nuestra empresa ha tenido el trimestre más sólido de la última década, rompiendo todos los récords de crecimiento. Mintió Roberto sin pestañear, lanzando la primera falsedad de la mañana con la confianza de un sociópata entrenado. Sabía que los números reales mostraban pérdidas catastróficas, pero apostaba todo a que la barrera del idioma y la complejidad de los informes ocultarían la verdad hasta que el cheque estuviera cobrado. Miró a Clara fijamente, desafiándola con los ojos a que transmitiera esa mentira con la misma convicción con la que él la había pronunciado, convirtiéndola en cómplice de su fraude desde el primer minuto. Clara sintió un nudo en el estómago al recibir la frase, sabiendo perfectamente que era mentira, porque había escuchado a los asistentes susurrar sobre los despidos masivos en el pasillo antes de entrar. Sin embargo, su ética profesional como intérprete le dictaba ser neutral, ser un canal fiel del mensaje del emisor, sin importar cuán corrupto fuera el contenido. Con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, sus manos formaron los signos de crecimiento, récord y solidez, sintiendo que cada gesto la ensuciaba un poco más por dentro. Alencar asintió lentamente, su rostro impasible como una esfinge, sin revelar si creía la afirmación o si estaba guardando sus dudas para más tarde. Roberto, envalentonado por la aparente aceptación de su primera mentira, decidió acelerar el ritmo, lanzando una serie de estadísticas infladas y proyecciones fantasiosas sobre el futuro del mercado. Hablaba rápido, atropellando las palabras, tratando de abrumar al inversor con un torrente de información verbal que obligaba a Clara a trabajar a una velocidad vertiginosa para seguirle el paso. Sus manos volaban, cortando el aire, tratando de capturar cada cifra exagerada y cada promesa vacía, mientras el sudor comenzaba a humedecerle la espalda bajo la ropa sintética. Era una táctica deliberada de Roberto, saturar el canal de comunicación para evitar preguntas difíciles, usando la velocidad como un arma de confusión masiva. Tenemos garantizada la exclusividad de distribución en 3 continentes,
continuó Roberto, escalando la magnitud de sus mentiras a un nivel internacional, inventando acuerdos que solo existían en sus sueños febriles de grandeza. Golpeó la mesa con el dedo índice para enfatizar el punto, un gesto agresivo que hizo vibrar el agua en los vasos y que Clara tuvo que traducir con una expresión facial de intensidad controlada. La discrepancia entre la realidad de una empresa al borde de la quiebra y la imagen de imperio global que él estaba pintando era tan grotesca que Clara temía que el universo colapsara por la pura fuerza de la contradicción. Alencar levantó una mano suavemente, un gesto mínimo que, sin embargo, tuvo el poder de detener en seco el monólogo frenético de Roberto, como si hubiera cortado el cable del micrófono. El inversor hizo una serie de señas rápidas y precisas dirigidas a Clara, ignorando la interrupción indignada de Roberto, quien se quedó con la boca abierta a mitad de una frase. La pregunta de Alencar fue quirúrgica. Si el crecimiento es tan sólido, ¿por qué el director financiero renunció la semana pasada sin previo aviso? La especificidad de la pregunta cayó sobre la mesa como una bomba de racimo, revelando que el inversor había hecho su tarea mucho mejor de lo que Roberto había anticipado en su arrogancia. Clara sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal al tener que verbalizar esa pregunta en voz alta para la sala, convirtiéndose en la portadora de las malas noticias que Roberto tanto temía. El señor Alencar comenzó, su voz sonando extrañamente firme en el silencio sepulcral. ¿Por qué el director financiero renunció repentinamente si la situación es tan estable? Al pronunciar las palabras, vio cómo el color drenaba del rostro de Roberto, dejando una palidez enfermiza que contrastaba con su bronceado artificial. Los asistentes bajaron la cabeza al unísono, estudiando sus zapatos como si fueran lo más fascinante del mundo, deseando desaparecer. Roberto soltó una risa nerviosa, un sonido agudo y desagradable que rebotó en las paredes de cristal, tratando de ganar tiempo mientras su cerebro buscaba una excusa plausible. Eso. Son solo rumores malintencionados de la incompetencia, señor Alencar, dijo, recuperando la compostura con un esfuerzo visible que tensó los músculos de su cuello. Se retiró por problemas de salud familiar, una tragedia personal, nada que ver con los números de la empresa. De hecho, sigue asesorándonos externamente. Era una mentira vil, utilizando la salud inexistente de un familiar para cubrir su incompetencia. Y Clara sintió una náusea repentina al tener que procesar esa bajeza. Ella tradujo la excusa, sintiendo que sus manos se volvían pesadas, como si estuvieran hechas de plomo, obligadas a moldear una realidad deformada que insultaba la inteligencia de cualquiera. Alencar observó la traducción con ojos entrecerrados, captando quizás la microvacilación en los dedos de Clara o la tensión en la mandíbula de Roberto, pero no dijo nada inmediatamente. Simplemente se recostó en su silla, cruzando los brazos sobre el pecho, una postura de escepticismo defensivo que indicaba que la reunión acababa de entrar en un terreno mucho más hostil. El silencio que siguió fue denso, pegajoso, cargado de una electricidad estática que presagiaba el desastre. Roberto, sintiendo que perdía el control, decidió cambiar de táctica y pasar a la ofensiva emocional, intentando manipular la percepción del inversor con promesas de impacto social. Nuestra tecnología no solo genera dinero, cambia vidas, proclamó, adoptando un tono solemne de predicador televisivo. Estamos comprometidos con la accesibilidad y la inclusión. Es el corazón de nuestra misión. La hipocresía de esas palabras, viniendo de un hombre que acababa de amenazar a su intérprete por mover demasiado las manos, era tan tóxica que casi hacía irrespirable el aire de la sala. Clara tuvo que morderse la lengua para no gritar, canalizando su furia a través de una traducción mecánica y desprovista de alma. ¿Inclusión?, signó Alencar, con una ceja levantada que denotaba una ironía mordaz. Entonces, ¿por qué no hay subtítulos en el video de presentación que
Me enviaron ayer. La pregunta fue un dardo directo al ego de Roberto, exponiendo su negligencia y su falta de respeto fundamental hacia la comunidad a la que pretendía servir o explotar. Clara tradujo la pregunta con una satisfacción secreta y amarga, disfrutando por un nanosegundo del pánico que cruzó los ojos del CEO al verse atrapado en un detalle técnico tan básico y revelador. Roberto tartamudeó, buscando una salida, y su mirada se desvió hacia sus asistentes, buscando un chivo expiatorio a quien culpar por el error garrafal. Fue un error de exportación del archivo, un fallo técnico del equipo de marketing que ya ha sido despedido. Improvisó, sacrificando a empleados imaginarios para salvar su propio pellejo. Le aseguro que la versión final es impecable. Se inclinó hacia adelante, invadiendo el espacio de la mesa, tratando de imponer su verdad a fuerza de proximidad física. Pero Alencar no retrocedió ni un milímetro, manteniéndose firme como una roca ante la marea de excusas. La tensión en la sala comenzó a manifestarse físicamente. Roberto comenzó a jugar con su bolígrafo de oro, haciéndolo girar entre sus dedos con una velocidad maniática, creando un borrón visual que distraía y molestaba. El clic-clac rítmico del mecanismo retráctil del bolígrafo se convirtió en una banda sonora irritante, un metrónomo del estrés que marcaba el tiempo de una bomba a punto de estallar. Clara, cuyos sentidos estaban agudizados por la necesidad de concentración visual, sentía cada clic como un golpe en el tímpano, una tortura china que erosionaba su paciencia y su resistencia mental gramo a gramo. «Hablemos de la liquidez», interrumpió Alencar a través de las manos de Clara, cortando las disculpas de Roberto y yendo directo a la yugular financiera del asunto. ¿Tiene los certificados bancarios actualizados a fecha de hoy? La petición era estándar en cualquier negociación de este nivel, pero para Roberto era equivalente a pedirle una prueba de ADN en una escena del crimen. No tenía los certificados porque las cuentas estaban congeladas y la única forma de salir de esa encerrona era una falsificación o una mentira tan audaz que rozara la locura. Roberto se pasó la mano por el cabello, desordenando su peinado perfecto, y una gota de sudor se deslizó por su sien, brillando bajo la luz impía de los fluorescentes. Los tenemos, por supuesto, pero el sistema bancario está en mantenimiento hoy. Una coincidencia desafortunada, mintió, su voz subiendo una octava por el estrés. Pero mi palabra es mi garantía, señor Alencar. Llevo 30 años en este negocio. Apeló a una reputación que ya estaba en ruinas, tratando de vender humo a un hombre que compraba realidades tangibles. Clara tradujo mantenimiento del sistema y palabra de honor, sintiendo una vergüenza ajena tan profunda que le quemaba las mejillas. Sabía que Alencar no era estúpido. Nadie llega a ese nivel de riqueza siendo ingenuo, y la excusa del sistema bancario era el truco más viejo y patético del libro. Al mirar al inversor, notó que sus ojos se habían endurecido, perdiendo cualquier rastro de cortesía inicial, reemplazándola por la frialdad calculadora de un juez que ha escuchado suficiente y está listo para dictar sentencia. Roberto, sintiendo que el pez se le escapaba del anzuelo, decidió que era momento de presionar a Clara para que mejorara la comunicación. Aprovechando que Alencar estaba revisando unos papeles en su propio maletín, Roberto se inclinó hacia ella y susurró entre dientes con una violencia contenida. Haz que suene más convincente, ponle emoción, sonríe, maldita sea. Si él duda, es porque tú estás transmitiendo duda. Arréglalo. La culpó de su propio fracaso, transfiriendo la carga de la mentira a los hombros de la única persona honesta en la habitación. Clara sintió la amenaza como una mano helada apretando su garganta. Sabía que arreglarlo significaba adornar la mentira, añadir énfasis y credibilidad artificial a través de su lenguaje corporal, traicionando la esencia misma de su profesión.
Pensó en la factura de la luz, en la farmacia, en el rostro cansado de su padre esperando en casa, y el miedo a la pobreza paralizó su brújula moral por un instante. Asintió imperceptiblemente, tragándose las lágrimas, y forzó una sonrisa tensa y profesional, preparándose para actuar en lugar de traducir. Alencar levantó la vista y preguntó: ¿y qué hay de la demanda colectiva de los antiguos empleados? He leído informes sobre impagos de salarios. La pregunta cayó como un bloque de hielo en medio de la sala. Roberto se quedó paralizado. No esperaba que el inversor tuviera acceso a información tan local y específica. Los asistentes dejaron de respirar, anticipando la explosión nuclear que se avecinaba si Roberto no manejaba esto con una precisión de cirujano. «¡Eso es mentira!», estalló Roberto, perdiendo la compostura por primera vez, golpeando la mesa con la palma abierta. «Son difamaciones de sindicatos corruptos, que quieren extorsionarnos. Nunca hemos dejado de pagar un salario, jamás», gritaba, con las venas del cuello hinchadas, proyectando una agresividad que llenaba la sala de violencia latente. Se giró hacia Clara con ojos desorbitados. «Díselo, dile que pagamos religiosamente, dile que son unos chantajistas». Clara levantó las manos, temblando visiblemente ahora. La mentira era directa, comprobable y cruel, especialmente porque ella misma estaba allí sentada, sin saber si cobraría, víctima, potencial de la misma política de impagos que él negaba. Traducir esa negación era negar su propia realidad y la de cientos de trabajadores. Sin embargo, la mirada de Roberto le decía claramente: «Hazlo o te destruyo». Empezó a asignar sus movimientos rígidos y mecánicos. El señor Roberto afirma que son calumnias y que la empresa cumple con todos los pagos. Alencar la observó fijamente, no a sus manos, sino directamente a sus ojos, buscando la verdad que las palabras ocultaban. Parecía estar leyendo su alma, descifrando la incomodidad, el miedo y la coacción en su postura. Clara desvió la mirada, incapaz de sostener el contacto visual con un hombre honesto, mientras servía de portavoz para un mentiroso. La vergüenza era un ácido que la corroía por dentro, más dolorosa que el hambre o el cansancio. «Dígale también que tenemos un fondo de reserva para contingencias», añadió Roberto, recuperando un poco el control, pero con la respiración agitada. $10 millones líquidos, listos para ser invertidos en la expansión conjunta. Otra cifra sacada de la nada. Otro castillo en el aire construido sobre la desesperación. Roberto estaba cavando su propia tumba con cada frase, pero estaba convencido de que podía salir del agujero cavando más rápido. Clara tradujo la cifra. Sus dedos formaron el número 10 millones y sintió lo absurdo de la situación. Sus manos, que apenas tenían dinero para un billete de autobús, estaban dibujando fortunas imaginarias en el aire. La desconexión entre los símbolos que producía y la realidad material de su vida era vertiginosa. Alencar anotó algo en una libreta pequeña de cuero, un movimiento lento y deliberado que puso a Roberto al borde del colapso nervioso. ¿Qué estaba escribiendo? ¿Estaba comprando la mentira o documentando el fraude? El sonido de una sirena de ambulancia lejana se filtró a través del doble acristalamiento, un lamento tenue que recordó a Clara la fragilidad de la vida fuera de esa torre de marfil. Ese sonido fue un ancla a la realidad, un recordatorio de que mientras ellos jugaban al Monopoly con dinero inexistente, la gente real enfermaba y moría. La urgencia de su situación personal volvió a golpearla con fuerza, renovando su miedo y su determinación de aguantar hasta el final, costara lo que costara. Roberto se sirvió agua con una mano tan temblorosa que derramó unas gotas sobre la mesa pulida. Miró la pequeña mancha de agua con horror, como si fuera una herida sangrante en el casco de su barco. Sacó un pañuelo de seda y la limpió frenéticamente, un gesto obsesivo que delataba su estado mental fracturado. «Dígale que estamos listos para firmar hoy mismo», dijo con voz ronca.
Si firma ahora, le ofrezco un 5% extra de participación. Es una oferta única solo por hoy. La oferta de desesperación final. Ofrecer más equidad era una señal clara de debilidad, de alguien que necesita efectivo inmediato para no ahogarse. Clara tradujo la oferta, sintiendo la súplica implícita en las palabras de Roberto. Alencar dejó de escribir y miró a Roberto con una expresión indescifrable, una mezcla de lástima y desprecio analítico. El silencio se alargó, estirándose hasta el punto de ruptura, tensando los nervios de todos los presentes como cuerdas de violín a punto de estallar. ¿5% extra?, preguntó Alencar a través de sus manos, con movimientos lentos y pesados. ¿A cambio de qué? De saltarnos la auditoría externa. La pregunta fue un gancho directo al hígado. Alencar había visto la trampa, sabía que la prisa era sospechosa. Roberto se quedó blanco, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua, buscando desesperadamente una respuesta que no sonara a confesión. No, es por eficiencia, para agilizar los trámites, balbuceó Roberto sudando profusamente ahora. La auditoría tardaría semanas, y el mercado no espera. Es una oportunidad de timing. La palabra timing sonó ridícula en ese contexto de pánico. Roberto miró a Clara con suplicantes y feroces a la vez. «Traduce eso. Dile que es por el mercado. Convéncelo». Clara sintió que el aire de la habitación se acababa. La presión era insoportable. Estaba siendo aplastada entre la espada de la verdad de Alencar y la pared de mentiras de Roberto. Cada signo que hacía le costaba un esfuerzo titánico. Cada movimiento de sus manos era una batalla contra su propia conciencia. El dolor en su muñeca con tendinitis palpitaba al ritmo de su corazón, una advertencia física de que estaba llegando a su límite. Roberto se levantó de nuevo, incapaz de quedarse sentado, y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a la mesa en un gesto de frustración suprema. «Maldita sea, ¿por qué es tan difícil?», murmuró para sí mismo, pero lo suficientemente alto para ser oído. «Es un sordo, no un genio. Debería estar agradecido de que le dejemos entrar en este negocio». El insulto, cargado de prejuicio y arrogancia, flotó en el aire, venenoso y claro. Clara se congeló. Había escuchado el insulto. Los asistentes lo habían escuchado, y aunque Alencar no podía oírlo, podía ver la espalda de Roberto y la tensión en sus hombros. La falta de respeto era flagrante. Roberto se giró, con una sonrisa falsa pegada de nuevo en la cara, y le dijo a Clara: «Dile que aceptamos esperar a la auditoría si firma un preacuerdo hoy. Pero no le traduzcas lo que dije antes. Dile que le tengo un gran respeto». La petición era clara. «Miente sobre mis sentimientos, miente sobre mi carácter». Clara miró a Roberto, luego a Alencar. El inversor la miraba expectante, esperando la traducción de las palabras que Roberto había dicho mientras miraba a la ventana. La discrepancia entre lo que Roberto decía y lo que Roberto sentía era total. Y Clara estaba en medio, con el poder de validar la mentira o exponer la verdad. El reloj en la pared marcó la hora en punto con un clic apenas audible. El tiempo se había agotado. La reunión había llegado a su punto de no retorno. Roberto volvió a sentarse, inclinándose hacia adelante, invadiendo el espacio de Alencar. «Entonces, ¿tenemos un trato?», preguntó, con una agresividad que rozaba la amenaza física. Alencar no respondió a Roberto. Miró a Clara y le hizo una pregunta simple, directa, que cortó el aire como un bisturí. ¿Qué dijo exactamente cuando se giró hacia la ventana? El inversor había notado el cambio en la atmósfera, la reacción de los asistentes, la rigidez de Clara. Sabía que algo se había dicho y ahora exigía saber qué era. El corazón de Clara se detuvo. Roberto la miraba, sus ojos taladrándola con una advertencia letal. «Si dices una palabra, estás muerta». Alencar la miraba con paciencia infinita, esperando la verdad.
La tensión en la sala era tan densa que se podía masticar. Todo el edificio, todo el dinero, todo el futuro de esas personas dependía del siguiente movimiento de las manos de una traductora con el saldo bancario en rojo. El tiempo en la sala de juntas pareció detenerse por completo, congelándose en una suspensión gelatinosa y asfixiante, donde cada milisegundo se estiraba hasta convertirse en una eternidad de tortura psicológica. La pregunta de Alencar flotaba en el aire estéril, una demanda simple de verdad que pesaba más que todo el edificio de acero y hormigón que los rodeaba, aplastando el pecho de Clara con una fuerza gravitacional insoportable. Ella podía sentir la mirada de Roberto clavada en su perfil, una mezcla tóxica de pánico y amenaza homicida, transmitiéndole telepáticamente que su carrera, su futuro y su seguridad física dependían enteramente de la siguiente frase que formularan sus manos. El silencio era tan absoluto que podía escuchar el bombeo frenético de su propia sangre golpeando contra sus tímpanos, un tambor de guerra interno que marcaba el ritmo de su dilema moral más profundo. En su mente, la imagen de la aplicación bancaria parpadeaba con una claridad alucinatoria, los números rojos bailando una danza macabra que le recordaba la precariedad de su existencia, fuera de esas paredes de cristal. Si mentía, si suavizaba las palabras de Roberto y le decía a Alencar que el CEO solo estaba expresando su admiración, saldría de allí con el cheque prometido, un salvavidas financiero que le permitiría respirar por primera vez en meses. Podría ir directamente a la farmacia, comprar los medicamentos sin contar las monedas, llenar la nevera y pagar el alquiler atrasado, comprando así unas semanas de paz para su padre enfermo. La tentación de la seguridad era un canto de sirena dulce y seductor, susurrándole que la ética no paga facturas y que la dignidad es un lujo que los pobres no pueden permitirse. Sin embargo, el insulto de Roberto, «es un sordo, no un genio», resonaba en su cabeza como un eco venenoso, una ofensa que iba mucho más allá de lo personal y atacaba la esencia misma de su identidad y su profesión. Al reducir a Alencar a su condición auditiva con ese desprecio visceral, Roberto no solo estaba insultando al inversor, sino que estaba escupiendo sobre cada persona sorda que Clara había conocido, sobre la cultura que ella amaba y sobre el lenguaje que le daba sentido a su vida. Traducir una mentira ahora sería validar esa visión del mundo, convertirse en cómplice activa de un hombre que veía la diferencia como una deficiencia y la comunicación como una herramienta de manipulación. Sentía una náusea física ascender por su garganta, el rechazo visceral de su cuerpo ante la idea de pervertir sus manos para servir a un tirano. Roberto se aclaró la garganta, un sonido áspero y deliberado, diseñado para romper su trance y recordarle quién tenía el poder de firmar su pago al final del día. Sus ojos le decían, recuerda quién eres nadie, eres una herramienta, úsate como tal. Esa mirada deshumanizante encendió una brasa de furia en el estómago de Clara, una indignación caliente que luchaba contra el frío del miedo. Él creía que podía comprar su integridad con la misma facilidad con la que compraba trajes italianos, asumiendo que su necesidad económica la convertía automáticamente en una marioneta sin voluntad. La arrogancia de esa suposición era un golpe directo a su orgullo, una bofetada que dolía más que cualquier carencia material. Pero el miedo era real, tangible y paralizante. Un monstruo de 1000 cabezas que le mostraba todas las posibles consecuencias catastróficas de decir la verdad en ese entorno hostil. Si exponía a Roberto, él no se quedaría de brazos cruzados. Usaría sus influencias para destruir su reputación en la agencia, asegurándose de que nunca volviera a trabajar en el circuito corporativo de la ciudad. La vería como una traidora, una saboteadora, y la perseguiría con la saña de quien ha sido humillado públicamente, quizás incluso legalmente,
alegando violación de confidencialidad. Clara visualizó su nombre en una lista negra, las puertas cerrándose en su cara y la desesperación de no poder proveer para su padre, una pesadilla que le helaba la sangre. Miró las manos de Alencar, que esperaban pacientemente una respuesta. Manos viejas y sabias que habían construido un legado a través del trabajo duro y la honestidad, no a través de la especulación y el engaño. Él confiaba en ella. En ese triángulo de comunicación, el vínculo de lealtad más fuerte no era con quien pagaba la factura, sino con quien dependía de sus ojos y sus manos para entender el mundo. Traicionar esa confianza sagrada entre intérprete y usuario sordo se sentía como un crimen espiritual, una mancha indeleble que no podría lavar, ni con todo el dinero que Roberto pudiera ofrecerle. Alencar merecía saber quién estaba sentado frente a él. Merecía saber que estaba a punto de entregar su dinero a un hombre que lo despreciaba profundamente. El sonido del respirador artificial de su padre se mezcló con el zumbido del aire acondicionado en su memoria auditiva, creando una cacofonía de culpa y responsabilidad que la mareaba. ¿Tenía derecho a sacrificar el bienestar de su padre por un principio moral abstracto? ¿Era justo condenarlo a la incomodidad o al peligro médico solo para satisfacer su propia necesidad de justicia poética? Esa pregunta era un cuchillo de doble filo que cortaba en ambas direcciones, sangrando su conciencia sin importar la elección que hiciera. Se sintió pequeña, insignificante, atrapada en un juego de titanes donde ella era solo el peón sacrificable que sería aplastado independientemente de quién ganara la partida. Sus manos reposaban sobre sus rodillas, temblando. Ligeramente, no por debilidad, sino por la sobrecarga de energía nerviosa que necesitaba ser liberada en alguna dirección, ya fuera constructiva o destructiva. Esas manos eran su voz, su arte, su medio de vida. Roberto las había llamado distracciones exageradas, pero ahora eran el único vehículo de verdad en una habitación llena de mentiras. Miró sus propios dedos, observando las cicatrices minúsculas del trabajo diario, y se preguntó si eran manos de mercenaria o manos de mensajera. La identidad que ella misma se había construido a lo largo de los años estaba en juego en ese preciso instante, tambaleándose sobre la cuerda floja de una decisión irreversible. La presencia de los asistentes de Roberto, mudos y cómplices, añadía una capa de presión social que hacía que el aire fuera casi irrespirable para ella. Ellos habían elegido el silencio, habían elegido proteger sus propios intereses a costa de la verdad, y su pasividad actuaba como un espejo oscuro de lo que Clara podría llegar a ser si cedía. ¿Quería ser como ellos? Quería ser otra estatua de cera en el Museo de la Corrupción Corporativa, asintiendo y sonriendo mientras el barco se hundía. La repulsión que sentía hacia esa cobardía colectiva era un motor poderoso, empujándola hacia el borde del abismo, hacia la rebelión suicida que su lógica le gritaba que evitara. Roberto volvió a golpear la mesa con su bolígrafo. Un solo clic metálico que sonó como el martillo de un juez dictando sentencia, urgiéndola a hablar, a mentir, a salvarlo. Ese sonido insignificante fue el detonante de una revelación súbita. Él tenía miedo. El gran tiburón blanco, el amo del universo, estaba aterrorizado de lo que una mujer invisible pudiera hacer. Ese miedo en los ojos de Roberto le devolvió a Clara una fracción de su propio poder, recordándole que en ese momento la jerarquía social estaba invertida. Ella tenía la llave, ella tenía el control, y esa comprensión cambió la textura de su miedo, transformándolo en algo más frío, más calculado y peligrosamente afilado. Recordó las noches estudiando hasta el amanecer para perfeccionar su técnica, los años de voluntariado en la comunidad sorda, el respeto que se había ganado a pulso por su precisión y ética inquebrantable.
Todo eso se desvanecería en el momento en que sus manos formaran la primera mentira consciente. Se convertiría en un fraude, en una actriz barata interpretando un papel guionado por un villano mediocre. La integridad no era algo que pudiera venderse por partes. O la tenías completa o la perdías entera, y la idea de mirarse al espejo mañana y ver a una vendida le resultaba más aterradora que la idea de enfrentarse a la ira de un millonario en bancarrota. Pero el hambre volvió a rugir en su estómago, un recordatorio biológico brutal de que los principios no se comen y que la ética no paga el alquiler. La dualidad era desgarradora. El cuerpo pedía supervivencia, el alma pedía verdad. Se sintió dividida en dos, como si una grieta invisible se estuviera abriendo en el centro de su ser, separando a la Clara hija, proveedora y pragmática, de la Clara profesional, intérprete y justa. Las lágrimas picaban detrás de sus ojos, amenazando con romper su máscara de neutralidad, pero se obligó a tragárselas, sabiendo que cualquier muestra de emoción sería interpretada como debilidad o incompetencia por los hombres que la observaban. Alencar inclinó la cabeza ligeramente, un gesto de curiosidad paciente, como si pudiera leer la tormenta interna que estaba devastando a la intérprete frente a él. ¿Sospechaba él la verdad? ¿Estaba poniéndola a prueba? Si mentía y él descubría el engaño más tarde, su carrera estaría igualmente acabada, pero con el agravante de la deshonra pública. Quizás la única salida segura a largo plazo era la verdad radical, aunque el costo inmediato fuera devastador. La lógica de la supervivencia a corto plazo chocaba frontalmente con la estrategia de vida a largo plazo, creando un cortocircuito mental que la dejaba paralizada en el umbral de la acción. La voz de Roberto resonó en su memoria reciente. Si te mueves mucho, te corto el pago. Esa amenaza resonaba no solo como una coacción económica, sino como un intento de borrar su identidad, de restringir su expresividad natural para encajar en su molde estrecho y gris. Obedecerle ahora sería aceptar esa mutilación, aceptar que él tenía derecho a dictar cómo ella usaba su cuerpo y su idioma. La rebelión comenzó a gestarse no como un acto moral elevado, sino como una defensa visceral de su propia autonomía. No permitiría que nadie le cortara las alas, ni siquiera si el precio era caer al vacío sin paracaídas. Miró el contrato sobre la mesa, ese bloque de papel que valía millones, y vio la pluma dorada esperando ser usada para firmar una estafa monumental. Si ella callaba, ese contrato se firmaría. El dinero cambiaría de manos basándose en mentiras, y ella sería el eje invisible sobre el que giró todo el fraude. Sería la angular de un edificio podrido. La responsabilidad era demasiado grande, demasiado pesada para ignorarla. No podía simplemente hacer su trabajo, porque su trabajo, en su definición más pura, era la transmisión fiel de la realidad, no la fabricación de ficciones convenientes para los poderosos. Una imagen final de su padre cruzó su mente, pero esta vez no estaba enfermo en la cama, sino de pie, orgulloso, enseñándole de niña que la palabra de una persona es su único patrimonio real. ¿Qué sirve ganar el mundo si pierdes tu alma?, solía decir. Esa frase anticuada cobró una relevancia ardiente en la sala de juntas del siglo XXI. Si llegaba a casa con dinero sucio, ¿podría mirar a su padre a los ojos mientras él respiraba gracias a esa traición? La respuesta, dolorosa y clara como el cristal, emergió de las profundidades de su conciencia. El oxígeno comprado con mentiras tendría un sabor amargo que ninguno de los dos podría soportar. La decisión no llegó como un relámpago, sino como el asentamiento lento y pesado de una losa de piedra. Ya no se trataba de elegir lo que era mejor para ella, sino de elegir quién era ella. Podía ser la víctima pobre que hizo lo necesario, o podía ser la profesional íntegra que hizo lo correcto.
Ambas opciones dolían, ambas opciones implicaban pérdida, pero solo una le permitía salir de esa habitación con la cabeza alta. La duda se disipó, dejando en su lugar una calma fría y aterradora, la calma del soldado que sabe que va a morir, pero decide cargar de todos modos. Sus músculos se tensaron, preparándose para el movimiento. Sintió la energía fluir hacia sus hombros, bajando por sus brazos hasta llegar a la punta de sus dedos, cargándolos de intención y propósito. Ya no había vuelta atrás. La suerte estaba echada. Roberto podía tener el dinero, el edificio y los abogados, pero en los próximos 10 segundos, el poder absoluto residiría en la coreografía de sus manos. Iba a doler, iba a costarle caro, pero iba a ser real. Inhaló profundamente, llenando sus pulmones con el aire frío y procesado de la oficina, sabiendo que era la última bocanada de aire seguro que tomaría antes de detonar la bomba. Levantó la vista, ignorando por completo los ojos suplicantes y amenazantes de Roberto, y fijó su mirada en Alencar con una intensidad que comunicaba: «Mírame, mira bien lo que voy a decir». Levantó las manos. El movimiento fue lento, deliberado, casi ritualístico. No había temblor ahora, solo una precisión quirúrgica nacida de años de práctica y una determinación de acero. Roberto abrió la boca para protestar, intuyendo el desastre, pero ya era demasiado tarde. El canal estaba abierto. La señal estaba a punto de ser transmitida. Clara había elegido su bando, y no era el bando de los ganadores fáciles, sino el bando de la verdad incómoda y brutal. El oxígeno pareció abandonar la habitación en el instante preciso en que Clara levantó las manos, creando un vacío neumático donde solo existían ella, sus dedos y la verdad que estaba a punto de liberar como una bestia enjaulada. Roberto, cegado por su propia necesidad desesperada de creer que el dinero siempre compra la obediencia, interpretó el movimiento de ella como una capitulación final, relajando los hombros con un suspiro imperceptible de victoria prematura. No vio la rigidez de acero en la postura de la traductora, ni el fuego frío que había reemplazado al miedo en sus pupilas dilatadas. Solo vio a una empleada haciendo lo que se le ordenaba. Ese error de percepción, nacido de su arrogancia estructural, le impidió detener la catástrofe mientras aún tenía tiempo, dejándolo expuesto e indefenso ante la demolición controlada de su propia imagen que estaba a punto de comenzar frente a sus narices. Clara fijó sus ojos en Alencar con una intensidad que taladraba, estableciendo un canal de comunicación privado y sagrado que excluía por completo al resto de la sala, convirtiendo el espacio entre ellos en un confesionario visual. Sus manos se movieron no con la suavidad diplomática de los minutos anteriores, sino con cortes secos y angulares, signos que no dejaban lugar a la ambigüedad ni a la interpretación poética. El primer gesto fue una negación rotunda, un movimiento de barrido que limpió el aire de todas las mentiras anteriores, preparando el lienzo para la crudeza de lo que vendría. Ella no estaba allí para salvar a un millonario, estaba allí para honrar el lenguaje que le daba sentido a su vida, y en ese momento la lealtad lingüística pesaba más que cualquier cheque. Él acaba de decir, signó Clara con una claridad que cortaba como un bisturí, que usted es sordo, no un genio. Sus dedos formaron la palabra sordo, tocando su oreja y su boca, y luego la palabra genio, con un movimiento expansivo en la frente, negándola con una brusquedad que imitaba perfectamente el tono despectivo de Roberto. No suavizó la sintaxis, no buscó un eufemismo amable, entregó el insulto crudo, tal como había salido de la boca del CEO, conservando la toxicidad original para que Alencar pudiera sentir el peso real del desprecio que se le tenía. Fue un acto de violencia comunicativa necesaria, una bofetada de realidad que rompió el protocolo de la reunión en 1000 pedazos irreparables.
Roberto, observando desde la cabecera de la mesa, asintió levemente con la cabeza y sonrió, convencido en su ignorancia de que Clara estaba traduciendo sus halagos sobre la eficiencia y el respeto. Su sonrisa era una mueca grotesca de satisfacción, un contraste visual horroroso con los signos de insulto y traición que Clara estaba dibujando en el aire en ese mismo instante. La ironía dramática era tan espesa que casi podía tocarse. El verdugo felicitando a su propia ejecutora mientras ella afilaba la hoja de la guillotina. Los asistentes, que no entendían libras, miraban alternativamente a su jefe y a la intérprete, confundidos por la intensidad de la performance, pero demasiado asustados para intervenir o cuestionar lo que estaba sucediendo. Clara no se detuvo ahí. El dique se había roto y la verdad fluía incontenible, arrastrando consigo años de frustración profesional y personal. Continuó signando rápidamente. Él cree que usted es un obstáculo burocrático. Cree que su discapacidad le impide entender la jugada. Sus manos volaban, describiendo la impaciencia, la arrogancia y la falta de respeto, utilizando clasificadores visuales que pintaban a Roberto como un hombre pequeño y mezquino. Cada gesto era un clavo más en el ataúd del acuerdo, y cada segundo que pasaba, Clara se sentía más ligera, como si se estuviera quitando una armadura oxidada que la había estado asfixiando durante toda la mañana. Alencar permaneció inmóvil, como una estatua de granito, pero sus ojos, agudos y perceptivos, se estrecharon ligeramente, captando cada matiz de la información que Clara le estaba entregando. No hubo sorpresa teatral en su rostro, solo la confirmación silenciosa de una sospecha que ya tenía, validada ahora por la valentía de la mujer frente a él. Él leía los labios de Roberto moviéndose en el fondo, contrastándolos con las manos de Clara, y la discrepancia entre la sonrisa untuosa del vendedor y la traducción brutal de la intérprete le dio la imagen completa del fraude moral al que estaba siendo sometido. En ese silencio cargado se forjó una alianza invisible entre el inversor y la traductora, basada en la verdad desnuda. También dijo, prosiguió Clara, decidiendo quemar las naves por completo y saltar al vacío sin red de seguridad, que deberíamos estar agradecidos de que le dejemos entrar en este negocio. El signo para agradecidos fue ejecutado con una ironía sarcástica y el de dejar entrar con una exclusividad elitista que reflejaba la mentalidad de club privado de Roberto. Ella estaba desnudando el alma del CEO, exponiendo sus prejuicios más profundos y su complejo de superioridad ante la persona que tenía el poder de destruirlo financieramente. Ya no le importaba el dinero del alquiler. En ese momento, la dignidad de ver la verdad revelada valía más que cualquier medicina que pudiera comprar. Roberto, al notar que Alencar no devolvía la sonrisa y que su expresión se había vuelto indescifrable y pétrea, comenzó a sentir un hormigueo de inquietud en la base de la nuca. Se inclinó hacia adelante, intentando leer la situación, y preguntó con una voz que temblaba ligeramente. ¿Qué le estás diciendo? ¿Le gustó la oferta? Su interrupción verbal fue ignorada por Clara, quien ni siquiera parpadeó, manteniendo su enfoque visual bloqueado en Alencar, negándole a Roberto el poder de interrumpir la transmisión de la verdad. Por primera vez en la reunión, la voz del hombre poderoso era irrelevante, reducida a ruido de fondo sin significado ni autoridad. Clara respiró hondo y entregó el golpe final, la pieza de resistencia de su rebelión. «No hay dinero», signó, traduciendo lo que su intuición y los susurros de los empleados habían confirmado. «Todo es una fachada. Él tiene miedo, está desesperado». Sus manos describieron el concepto de vacío, de nada, contrastándolo con la opulencia del despacho. Fue una extrapolación, un salto de fe basado en la lectura emocional de la sala, pero sabía que era la verdad subyacente que Roberto intentaba ocultar con gráficos y trajes caros.
Al verbalizar visualmente el miedo de Roberto, le quitó su poder, reduciéndolo a lo que realmente era: un hombre asustado en un traje caro. La cara de Alencar cambió, imperceptiblemente. Una sombra de decepción cruzó sus rasgos, seguida inmediatamente por una claridad fría y resolutiva. Dejó de mirar las manos de Clara y dirigió su mirada, ahora cargada de un juicio severo y definitivo, directamente hacia los ojos de Roberto. Fue una mirada que pesaba toneladas, la mirada de alguien que ha visto detrás de la cortina y ha encontrado al mago manipulando las palancas. Roberto sintió el impacto de esa mirada como un golpe físico en el pecho y su sonrisa se congeló en una mueca rictus, dándose cuenta demasiado tarde de que algo había salido terriblemente mal en su guión perfecto. El sonido del aire acondicionado pareció aumentar de volumen, llenando el silencio incómodo con un zumbido mecánico que sonaba como el conteo final de una bomba. Clara sintió que el corazón le latía en la garganta, pero sus manos seguían firmes, terminando la frase con una precisión elegante. No había temblor, no había duda, había cruzado el Rubicón y, extrañamente, la sensación predominante no era el pánico, sino una paz profunda y desconocida. Había recuperado su voz, no hablando, sino signando la verdad que nadie más se atrevía a decir. Se sentía poderosa, dueña de su destino, aunque ese destino implicara la ruina financiera inmediata. Roberto se puso de pie bruscamente, haciendo chirriar su silla contra el suelo, incapaz de soportar la tensión por un segundo más. «¿Qué está pasando aquí?», gritó, perdiendo completamente la compostura, mirando de Alencar a Clara con pánico salvaje. «Dime qué le dijiste, traduce su respuesta». Su demanda sonó patética, la exigencia de un niño mimado que ve cómo se rompe su juguete favorito. No entendía que ya no tenía el control, que el poder había cambiado de manos en el momento en que Clara decidió que su integridad no estaba a la venta. Clara bajó las manos lentamente y las colocó sobre su regazo, entrelazando los dedos con calma. El movimiento marcó el final de la transmisión, el cierre del canal. Miró a Roberto por primera vez desde que empezó a asignar la verdad, y en sus ojos no había miedo, solo una lástima tranquila y devastadora. No dijo nada, no necesitaba decir nada. Su silencio ahora era tan elocuente como sus manos habían sido momentos antes. Había cumplido su función, había facilitado la comunicación real, eliminando el ruido y la mentira para que dos realidades pudieran encontrarse y chocar. Alencar cerró su carpeta con un movimiento suave pero definitivo. El sonido del cuero chocando contra el cuero resonó como un disparo silenciado en la habitación. No miró sus notas, no consultó a nadie. Se puso de pie lentamente, ajustándose el saco con una dignidad que contrastaba con el caos emocional de Roberto. Su decisión estaba tomada, no basada en los números falsos, sino en la revelación de carácter que acababa de presenciar. La reunión había terminado, no con un apretón de manos, sino con una ruptura total de la confianza. Clara sintió una punzada de dolor en el pecho al pensar en su padre, en la farmacia, en la cuenta vacía, pero la sofocó rápidamente. Había hecho lo único que podía hacer para seguir siendo ella misma. Si perdía el pago, buscaría otra forma, fregaría suelos, vendería cosas, pero no vendería su alma. Se mantuvo sentada, erguida, esperando la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre su cabeza, lista para recibir el impacto, sabiendo que, pasara lo que pasara, nadie podría quitarle ese momento de pureza absoluta donde sus manos fueron la espada de la justicia. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El señor Alencar se puso de pie con una lentitud deliberada que contrastaba violentamente con la urgencia frenética que impregnaba la sala, cerrando su carpeta de cuero con un movimiento definitivo que resonó como el golpe final de un martillo de juez sobre el estrado.
No hubo vacilación en sus gestos, ni una mirada de duda hacia los gráficos coloridos que Roberto había desplegado con tanto orgullo sobre la mesa. Simplemente recogió sus pertenencias con la dignidad de quien ha visto suficiente y no necesita escuchar una palabra más para tomar una decisión irrevocable. La atmósfera en la sala cambió instantáneamente, pasando de la tensión eléctrica de la negociación a un vacío frío y absoluto, donde la única certeza era que el acuerdo multimillonario acababa de evaporarse en el aire acondicionado. Roberto se quedó paralizado a mitad de un gesto, con la mano extendida en el aire y la boca abierta, incapaz de procesar que el hombre al que consideraba una presa fácil acababa de levantarse de la mesa sin siquiera despedirse. Roberto, recuperando la movilidad con un espasmo de pánico puro, intentó interceptar al inversor, rodeando la mesa con pasos torpes y atropellados, balbuceando excusas incoherentes sobre malentendidos y errores de traducción. «Señor Alencar, espere», gritó, olvidando por completo la etiqueta empresarial y bloqueando físicamente el camino hacia la puerta con su cuerpo, sudando profusamente a través de su traje de diseñador. «No hemos discutido los términos finales. Le aseguro que mi intérprete no ha sabido explicar la complejidad de nuestra visión. Déjeme traer a alguien más competente». Su voz se quebró en un falsete de desesperación, culpando a Clara directamente frente a ella, tratando de usarla como escudo humano para protegerse de la catástrofe financiera que se le venía encima como un tsunami imparable. Alencar se detuvo un instante, no porque Roberto lo hubiera intimidado, sino para lanzarle una mirada de desprecio tan profunda y gélida que pareció bajar la temperatura de la sala varios grados más. Con un movimiento suave pero firme de su mano, apartó a Roberto de su camino sin tocarlo, un gesto de rechazo que comunicaba claramente que el CEO ya no existía para él, que se había convertido en una entidad irrelevante y molesta. Luego, giró la cabeza levemente hacia Clara y por primera vez hubo un destello de calidez genuina en sus ojos oscuros, un asentimiento casi imperceptible de respeto y gratitud que cruzó la distancia entre ellos como un rayo de luz en la oscuridad. Fue un momento de conexión humana pura en medio de la debacle corporativa, una validación silenciosa que le dijo a Clara que su sacrificio no había sido en vano, aunque el costo fuera inminente. El inversor salió de la sala sin mirar atrás, y el sonido de la puerta pesada cerrándose tras él con un clic metálico fue el sonido más fuerte que Clara había escuchado en toda su vida. Ese ruido marcó el final definitivo de las esperanzas de Roberto, el colapso de su castillo de naipes y la sentencia de muerte para su empresa. El silencio que siguió fue ensordecedor, cargado de la presión de millones de dólares perdidos y de egos destruidos. Los asistentes se encogieron en sus sillas, tratando de volverse invisibles, sabiendo que la explosión que vendría a continuación no dejaría supervivientes. Roberto se quedó mirando la puerta cerrada, temblando de pies a cabeza, con el rostro pasando del rojo de la ira al gris ceniciento del shock total, comprendiendo finalmente que no había vuelta atrás. Lentamente, como un depredador herido que busca a quien culpar de su dolor, Roberto se giró hacia Clara con los ojos inyectados en sangre y una vena latiendo peligrosamente en su sien. La transformación fue aterradora. El ejecutivo encantador había desaparecido por completo, reemplazado por un hombre roto y violento que necesitaba destruir algo para sentirse poderoso de nuevo. «¿Qué le dijiste?», rugió, avanzando hacia ella con los puños cerrados, invadiendo su espacio personal con una agresividad que la obligó a retroceder hasta chocar contra la pared de cristal. «Te dije que te limitaras a traducir. Te dije que no hicieras estupideces. Has arruinado mi vida, maldita sea. Lo has arruinado todo con tus manos sucias». Su voz retumbaba en las paredes, escupiendo saliva y odio, descargando sobre ella toda la
frustración de su propia incompetencia y corrupción. Clara sintió el miedo físico, un instinto animal de huida que le gritaba que corriera, pero sus pies permanecieron clavados en el suelo, sostenidos por la nueva fuerza que había descubierto en su interior. Sabía que no le pagarían, sabía que probablemente enfrentaría amenazas legales, y la imagen de su cuenta bancaria vacía y el tanque de oxígeno de su padre le provocó un vértigo momentáneo de terror absoluto. Sin embargo, al mirar a Roberto, ya no veía al gigante intocable de la mañana. Veía a un hombre patético y pequeño, un matón de patio de colegio que acababa de recibir su merecido. Esa perspectiva le dio la calma necesaria para soportar sus gritos sin desmoronarse, manteniendo la cabeza alta mientras él la insultaba, protegiendo su dignidad detrás de una muralla de silencio estoico. «Voy a asegurarme de que nunca más trabajes en esta ciudad», continuó gritando Roberto, golpeando la mesa con tanta fuerza que un vaso de agua cayó al suelo y se hizo añicos, esparciendo cristales y líquido por la alfombra cara. «Llamaré a todas las agencias, te demandaré por negligencia profesional, te voy a hundir hasta que tengas que pedir limosna en la calle. No sabes con quién te has metido, niña estúpida». Las amenazas eran reales y tangibles, diseñadas para aterrorizarla, para hacerla sentir pequeña y arrepentida, pero llegaban tarde. El daño ya estaba hecho, y paradójicamente, al perder el trabajo, Clara había ganado su libertad moral, rompiendo las cadenas del miedo que la ataban a la voluntad de hombres como él. Con una calma que enfureció aún más a Roberto, Clara se agachó para recoger su bolso del suelo, ignorando los cristales rotos cerca de sus zapatos. Se colgó la correa al hombro, alisó su chaqueta negra y se preparó para salir de ese infierno de lujo y mentiras. Antes de cruzar el umbral, se detuvo y se giró hacia Roberto una última vez. Abrió la boca y, rompiendo su voto de silencio profesional, habló con su propia voz, una voz clara, firme y resonante que cortó el aire viciado de la sala. «No le dije nada que usted no dijera, señor Roberto». Su tono no era de disculpa, sino de sentencia. Traduje exactamente sus palabras y su intención. «Yo cobro por comunicar, no por mentir, y al parecer, el señor Alencar prefiere la verdad, aunque usted no la soporte». Y con esa declaración final le dio la espalda al hombre que acababa de perderlo todo. Clara caminó por el pasillo interminable hacia los ascensores con las piernas temblando incontrolablemente, sintiendo cómo la adrenalina del enfrentamiento se evaporaba para dejar paso a un terror frío y pegajoso sobre su futuro inmediato. Los recepcionistas y empleados de bajo nivel la miraron pasar con curiosidad, ajenos al drama sísmico que acababa de ocurrir a pocos metros, viendo solo a una mujer pálida que apretaba su bolso contra el pecho como si fuera un escudo vital. Cada paso que la alejaba de la sala de juntas era un paso más hacia la incertidumbre financiera, hacia las llamadas de cobro y la angustia de no tener cómo pagar el oxígeno de esa noche. El eco de los gritos de Roberto aún resonaba en sus oídos, una banda sonora de amenazas que le recordaba que acababa de quemar el puente más importante de su carrera profesional en un acto de suicidio laboral impulsivo. Se sentía mareada, vacía y paradójicamente más ligera que nunca, aunque esa ligereza viniera acompañada del vértigo de la caída libre sin red de seguridad. Entrar en la cabina del ascensor y presionar el botón de la planta baja. Las puertas de metal pulido se cerraron suavemente, cortando el aire viciado de la oficina y dejándola sola con su reflejo distorsionado en los espejos de seguridad. Se apoyó contra la pared fría, cerrando los ojos por un momento para evitar las lágrimas, permitiéndose sentir el peso aplastante de la realidad que la esperaba fuera del edificio. Había ganado la batalla moral, sí, pero la victoria ética no pagaba facturas y
La imagen de su padre tosiendo volvió a asaltarla con una crueldad renovada. Se preguntó si había sido egoísta al priorizar su dignidad sobre la supervivencia de su familia, si el orgullo de decir la verdad valía el sufrimiento material que se avecinaba. El silencio del descenso era opresivo, un recordatorio de su soledad en un mundo donde el dinero dictaba las reglas y ella acababa de romperlas todas. De repente, su teléfono vibró en la palma de su mano con una insistencia urgente, un zumbido largo que la hizo sobresaltarse como si hubiera tocado un cable pelado. El corazón le dio un vuelco doloroso. Estaba segura de que era la agencia de traductores llamando para despedirla, alertada ya por la furia de Roberto, o quizás la enfermera avisando que la situación de su padre había empeorado. Miró la pantalla con miedo, preparándose para el golpe final que la destrozaría, respirando entrecortadamente mientras sus dedos deslizaban la notificación para desbloquear el dispositivo. La luz azul iluminó su rostro cansado en la penumbra del ascensor y sus ojos tardaron unos segundos en procesar la información que tenían delante, incapaces de conectar los símbolos en la pantalla con la lógica de su desastre actual. No era un mensaje de texto ni una llamada perdida. Era una notificación de su aplicación bancaria marcada con el icono verde de una transferencia exitosa e inmediata. Clara parpadeó varias veces, creyendo que el estrés le estaba provocando alucinaciones, pero los números seguían allí, brillantes y reales, mostrando una cifra que superaba con creces los honorarios originales que Roberto le había prometido y amenazado con quitarle. El remitente de la transferencia aparecía claramente identificado como Grupo Alencar Inversiones Globales, una entidad que ella ni siquiera sabía que tenía sus datos bancarios, probablemente obtenidos de los formularios de seguridad que había llenado al entrar. Debajo del monto, en el campo de concepto de la transferencia, había una nota breve pero devastadora en su simplicidad. Honorarios por consultoría de integridad. Gracias por ser mis oídos cuando todos querían taparme los ojos. No era un error, ni una broma cruel. Era un pago directo por su honestidad. Una validación tangible de que su elección había sido vista, valorada y recompensada por la única persona en la sala que importaba. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron, no de tristeza, sino de un alivio tan intenso que le hizo doblar las rodillas, sollozando en silencio mientras el ascensor continuaba su descenso hacia la calle. Con ese dinero no solo podía pagar el oxígeno y los medicamentos de meses, sino que podía saldar el alquiler y respirar con una tranquilidad que no había sentido en años. La ironía del destino la golpeó con fuerza. Al negarse a ser comprada por las mentiras de Roberto, había sido recompensada por la verdad de Alencar. Se dio cuenta de que su carrera no había terminado, sino que acababa de dar un giro inesperado hacia un nivel superior, donde su reputación de incorruptible sería su mayor activo. Se secó las lágrimas rápidamente, enderezando la espalda y mirando su reflejo con una nueva fuerza, reconociendo en sus propios ojos a una mujer que había sobrevivido a la prueba de fuego. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el vestíbulo principal, Clara salió con paso firme, sintiendo el aire fresco de la calle entrar por las puertas giratorias como una promesa de libertad. Antes de salir, su teléfono vibró una vez más con un mensaje de texto entrante de un número desconocido, corto y enigmático. No acepte otros trabajos mañana. Mi equipo legal necesita una traducción fiel para la auditoría de la empresa que acabamos de dejar. Bienvenida al equipo. Clara sonrió, guardó el teléfono y salió a la luz del día. Mientras a sus espaldas, a 40 pisos de altura, la silueta de Roberto se veía a través de los ventanales, golpeando el cristal en un ataque de furia impotente, gritando a un vacío que ya nadie escuchaba, atrapado en la prisión de mentiras que él mismo había construido.